Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. De la mañana con un minuto, gracias a su sintonía, lo hacemos en Sucesos, Opinión y Noticia Independientes. Gracias a su sintonía, a partir de esta hora, la propuesta periodística del fin de semana. En los siguientes minutos nos aprestamos a contar con la presencia de Ricardo Camacho, experto en seguridad. Lo que usted quizás no sabía de toda esta problemática en la frontera. Un experto en seguridad, un técnico, nos visita y más adelante también estaremos con la presencia de Sergio Garnica. ¿Qué pasa en el municipio de Quito? Toda esa problemática que es de dominio público. Gracias a su sintonía, gracias a su audición. A partir de este momento, empezamos aquí. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Telesucesos se transmite en Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43, Facebook, Telesucesos Quito. Gracias a su sintonía. Brevísima revisión de los principales titulares de la prensa, empezando por la primera página del diario El Universo. Insisto, ya mismo nos acompaña Ricardo Camacho para hablarnos de la crisis en la frontera. Primer titular del diario El Universo: Toscanini y Jarrín asumen el reto de la frontera norte. Con el fin del plazo para capturar a alias Guacho, renunciaron Navas y Zambrano. Ya tienen reemplazo, justamente, Toscanini y Jarrín. Y el estado de excepción en la zona más crítica de la frontera con Colombia, en Esmeraldas, se amplía a 60 días a partir de San Lorenzo. El hambre cero sí es posible, ha dicho el presidente de la República. Mientras tanto, la Asamblea Nacional no cierra el capítulo de el fiscal Vaca. Hay gestiones, hay novedades que se irán agotando en las próximas horas. El pacto de desnuclearización es visto con escepticismo a propósito del encuentro de las dos Coreas. Primera página del diario El Universo. Gracias a su sintonía, 8 de la mañana con 3 minutos. Dos académicos van a seguridad, titula la primera página de La Hora. Hay dos nuevos rostros tras el remesón anunciado por la crisis desatada en la frontera con Colombia. El ex titular de Defensa Patricio Jarrín y el economista Mauro Toscanini tendrán a su cargo la seguridad del país. Mientras tanto, absoluto silencio sobre la suerte de la canciller, que también se esperaba su renuncia. Primer titular de La Hora: el guagua fiscal en vez de Vaca. El fiscal provincial de Imbabura, Jen Rea, asumió temporalmente la conducción de la Fiscalía General del Estado tras la censura y la destitución de Carlos Vaca Mancheno. En el concurso de méritos de oposición para designar fiscales provinciales, el abogado ibarreño de 35 años obtuvo 98 sobre 100 puntos y le dicen el guagua fiscal. Gracias a su sintonía, volvemos con lo anunciado, la presencia de Ricardo Camacho para hablarnos de la situación en la frontera. Mucha atención, la presencia de nuestro invitado el día de hoy, y más adelante también anunciamos la presencia de Sergio Garnica, concejal del Distrito Metropolitano.
Gracias a su sintonía. Aquí empezamos. Utilizar negociación o mediación internacional para cosas puntuales, como la entrega de los cadáveres, serían los escenarios que se analiza en el gobierno ante el desate de la violencia en la zona esmeraldeña colindante con Colombia. En los actuales momentos se ha extendido por 60 días más el estado de excepción en San Lorenzo y su zona de influencia. Mientras en el gobierno central el presidente Lenín Moreno aceptó las renuncias de los ministros de Defensa y del Interior, por las mismas circunstancias puso en ese cargo a gente nueva. En eso y de paso el gobierno busca llenar el vacío creado por su propio ultimátum para que alias Guacho se entregue o los ministros renuncien. En la agenda inmediata del presidente de la República, consecuentemente, estaría la recuperación de los cuerpos de los empleados del diario El Comercio y también la recuperación de la posteriormente secuestrada pareja de jóvenes que habitaban en la parroquia de Santo Domingo en la provincia de Santo Domingo de los Táchiras. La situación está con esos antecedentes y nosotros, a partir de este momento, damos la más cordial bienvenida a Ricardo Camacho, asesor en seguridad, técnico en la materia. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Un mes y un día del secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio. Un mes y un día de turbulencia informativa por una parte, de preocupación por otra y de resultados aparentemente que están por concretarse en cuanto a los hechos materiales, por ejemplo, la recuperación de los cuerpos, frente a lo cual a esta hora ministro del Interior, César Navas, fue indicando, porque a esta hora ya es un exministro, nos fue indicando que se había perdido contacto con los grupos irregulares, con el grupo secuestrador. ¿Cuál es la lectura de un técnico en la materia de seguridad? De todo lo que ha pasado en prácticamente un mes y un día. Parece mucho más tiempo. Miren ustedes, qué rápido pasan los días. Ricardo Camacho, buenos días. Un gusto tenerte por acá. ¿Cuál es tu lectura de esta situación? Insisto, un mes y un día de esta crisis que a ratos nos parece increíble. Bienvenido. Gracias, Félix, un cordial saludo a ti y a los radioescuchas en esta mañana tan fría, ¿no? Qué helada, pero ahí estamos. Toda la noche ha llovido y sí. Terrible, pero vamos para adelante. El temporal que va con las noticias también, pero bueno. La primera idea sería un país con un feriado tan largo y un país sin ministro del Interior y sin un ministro de Defensa que esté manejando la situación. Esos son los pequeños errores que comete el país. Es decir, hay la salida del exministro Navas, del señor Zambrano, se nombra al general Osvaldo Jarrín, una persona que conoce bastante bien del tema, un académico, un profesor en Estados Unidos del Centro de Defensa Hemisférico. No conozco la formación del señor Toscanini, tengo entendido que es un profesor, un rector de la universidad en parte de finanzas. Pero claro, tú te preguntas y dices, ¿y el Ecuador puede darse el lujo de tener un feriado de 4 días? El Guacho se va a dar feriado 4 días porque el Ecuador se dio feriado, y se puede dar el lujo el Ecuador de quedarse sin un ministro del Interior y sin un ministro de Defensa que tome inmediatamente a cargo sus funciones y nos diga cómo van a enfrentar esta difícil situación. La primera reflexión que me nace, no sé qué te parezca a ti, mi querido Félix. Bueno, el planteamiento del presidente de la República, el ultimátum que le dio a todo este ambiente de zozobra, a toda esta situación de emergencia, como que finalmente va tomando quizás cierto rumbo, no sé cuál sea tu lectura, obviamente se hacen estos cambios, pero como que está diciendo el presidente, algo estoy haciendo, no sé qué te parece. Claro, los ultimátums se da cuando uno tiene el control de la zona o tiene el control de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Un ultimátum no se atreve a dar uno cuando no tiene el control o no sabe qué va a ocurrir. ¿Por qué caso contrario? Porque ocurrió lo que ocurrió, es decir, el señor Guacho no fue capturado en el plazo de 10 días y posiblemente no será capturado en muchos días más.
Es decir, lo interesante que tenemos que escucharle es dos posiciones. Uno, la del general Osvaldo Jarrín. Osvaldo es un hombre, como te dije, un académico militar, ex jefe del Comando Conjunto, ex ministro de Defensa Nacional, general de división. Nadie se atrevería a poner en duda los conocimientos del general Jarrín. Sin duda. Osvaldo es un académico. Sin duda. Tal vez tiene un lenguaje un nivel muy alto para la comunidad, es decir, cuando habla un poquito y mirar lo que él trata de explicar, porque su nivel es académico muy alto. Pero él tiene que decirnos cuál va a ser su línea de trabajo, porque si miramos Osvaldo Jarrín, digamos, y en las conversaciones que hemos estado entre el Amazonas, en Hora 25, la visión de él es un poco más militar. Es decir, él habla de soberanía, el tema del enfrentamiento en la frontera norte es visto más desde una visión militar y no combinada. En el tema del señor Toscanini no lo hemos escuchado, todavía no llega al país, creo que está en Costa Rica, llegará creo que el día miércoles para la posesión de su puesto. Y claro, tenemos que escucharle con suma atención. Yo no podría hablar una sola palabra sobre él porque no lo he conocido en mi vida. En la parte de seguridad, me imagino que como buen rector debe ser un excelente académico. Pero él también nos va a dar las líneas, es decir, totalmente, cómo va a trabajar en el Ecuador y quién va a tener, digamos, el poder o el lineamiento. ¿Va a ser más militar, más policial o tiene que ser combinado? Y la pregunta de examen es, ¿a Huacho lo vamos a capturar con tanques o con inteligencia? ¿Qué dices tú, Ricardo? Pues a Gerard lo capturaron con inteligencia. Gerard, estimados radioescuchas, ¿se acuerdan? Es del Pablo Escobar ecuatoriano, el joven lanchero humilde que estaba en Manabí, que era lanchero, se dio cuenta que era un excelente lanchero, le hizo unos viajes al crimen organizado, lo hizo bastante bien, se fue ganando el afecto y el cariño de los narcos y después le dieron un poquito el giro del negocio y después él tuvo el negocio completo para llevar la droga, casi 250 toneladas a Estados Unidos. Y entonces la DEA le empezó a perseguir, vino acá al Ecuador y se refugió acá, estuvo un tiempo, se empezó a hacer unas investigaciones en Ecuador y se dieron cuenta que a través de inteligencia todos los seres humanos tenemos debilidades. Cualquier debilidad humana la podemos tener nosotros, ¿no es cierto? Entonces se dieron cuenta que en el caso de él eran las mujeres, y las mujeres guapas. Y entonces le pusieron una agente secreta de la DEA, o de la policía colombiana, y se hizo muy amiga de Gerard. Le pusieron una modelo. Una modelo, en pocas palabras, muy bien señalado Félix. Una modelo, y esa modelo pues se enamora, le conquista el corazón de Gerard, y claro, hablaban telefónicamente, se veían, etcétera, cuando venía a Ecuador, pero un día ella le puso una trampita muy bonita, le dijo, mira, yo no puedo pasarme este feriado sin ti, y necesito verte, y el amor es tan grande que a veces no deja pensar a los hombres ni a las mujeres. Casi una telenovela. De verdad, porque no se disparó un solo tiro con Gerard. Entonces Gerard decide y dice, bueno, pero yo tengo serios problemas me está persiguiendo la DEA en Colombia, no te preocupes, lo organizamos todo bien y nadie se entera que tú vienes. Efectivamente, Gerard cogió su vehículo con su protección personal, cruzó el puente de Rumichaca y a los 10 kilómetros le esperaba un retén oculto de la policía colombiana con la DEA y fue capturado sin que se haya disparado un solo tiro. Se siguió el proceso de extradición en Colombia y Gerard está ahorita en Estados Unidos en una cárcel de los norteamericanos. A Gerard le mató el amor. A Gerard le mató el amor. Y entonces a Huacho, ¿qué le va a matar? A Huacho le va a matar un tiro de artillería, le va a matar un tanque porque le aplaste encima, le pase por la carretera de mataje, o le va la inteligencia. A ver, nosotros vivimos una incertidumbre en la frontera norte, ¿no es cierto? Por favor, Ricardo. Porque la incertidumbre es que, a ver, Huacho, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Por qué es? ¿Por qué apareció? ¿Por qué se rompió el status quo? A ratos parece un fantasma, ¿no te des impresión? Yo creo que mediáticamente es bastante bien puesto Huacho, para que veas tú cómo el crimen organizado. Todo el mundo cree que los narcotraficantes son una tarea de bobos, una tarea de delincuentes que no han estudiado, que posiblemente el grupo, hay un buen grupo que no tiene una buena formación académica, etcétera, pero con el dinero que ellos tienen pueden tener muchos buenos asesores. Totalmente. Y como te decía el otro día, pueden contratar la mejor gente. Y como te decía por teléfono el otro día en Radio Municipal, tenemos, ellos tienen vigilantes en todo. O sea, tú llegas a San Lorenzo y él ya está informado que tú llegaste. Si llegaste para visitar a los jueces, si llegaste para visitar algo, si eres periodista, si estás haciendo... Él al minuto sabe. Y eso se llama inteligencia. Sí, entonces lo que hace la inteligencia es que nos tenemos una incertidumbre completa. La incertidumbre lo que busca convertir eso es en riesgo. Y ese riesgo se convierte en
amenazas estratégicas y en vulnerabilidades. Entonces el Ecuador lo que tiene que transformar es, ya no debemos vivir en incertidumbre. Es decir, ya debe haberse, el riesgo ya lo tenemos medido. El riesgo es Huacho y todos los huachos que nos siguen en el crimen organizado. ¿Cuáles son las amenazas y cuáles son las capacidades estratégicas que tenemos para enfrentar esas amenazas? ¿Cómo estamos preparados para enfrentar eso, Ricardo? Pues mira que el señor embajador norteamericano, al cual le tengo mucha simpatía, señor Chapman, no lo conozco personalmente, pero me agrada verle por televisión, me parece que es un hombre muy simpático. Nos dijo el otro día, miren, compañero de ecuatorianos, ustedes en vez de estar pensando en comprar un helicóptero de 15 millones, ¿por qué no compran un dron de $500 que hace lo mismo y se ahorran 14 millones de dólares? ¿Tiene sentido común? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Sentido común. ¿O nos falta dinero tal vez? No, porque el dron vale $500. Pero lo ha dicho el señor Chapman, que es el embajador de Estados Unidos. ¿Hace falta quien maneje esos drones? Vamos con la parte técnica del problema, Ricardo. El problema no es tener el dron. El dron se lo puede comprar en $500 y podemos capacitar, o se puede capacitar los norteamericanos. Ya se ha firmado un memorándum de entendimiento con los norteamericanos. Ya van a tener su oficina de la DEA en la Comandancia General de Policía. Va a estar migración también de los norteamericanos, lo cual me preocupa un poco. El tema de inmigración no me gusta porque ellos siempre persiguen... A ver, nuestros pobres ecuatorianos también quieren ir a Estados Unidos, y cuando había la base de Manta se cometieron algunos errores. Acuérdense, compañeros ecuatorianos, se les localizaba a través de la base de Manta y se localizaba las embarcaciones donde iban los migrantes y se hundían las embarcaciones en aguas jurisdiccionales ecuatorianas. Y ahí había gente inocente que desaparecía. Y desaparecía, y bueno, sí los transportaban a las corbetas o a los guardacostas norteamericanos, pero no se puede destruir embarcaciones yo creo que había un problema ahí de soberanía. Es más, el director adjunto del Comando Sur que nos visitó ahorita, o el subdirector del Comando Sur que nos visitó hace un mes en el Expreso, él dijo, ¿y si estaba la base de Manta, usted cree que hubiera ocurrido lo que está pasando ahorita? Y él dijo, no, la base de Manta tenía otros objetivos, mirar el tema del mar y mirar el tema de la migración y el tema de la droga. No hubiera contribuido en nada porque los escenarios han cambiado. Entonces, volviendo al tema de la inteligencia. Por favor. La inteligencia entonces convierte las capacidades estratégicas, nos permiten entender las amenazas y determinar las debilidades. Entonces nos hemos dado cuenta que cuáles son las debilidades que tiene el Ecuador, que fácilmente somos vulnerables a que nos pongan una bomba en el cuartel de San Lorenzo, somos vulnerables a que nos pongan en el retén naval de Borbón, pues nos pueden poner una pequeña bomba de ANFO, que es nitrato de amonio con diésel, en el puente de Viche, pero después de 5 horas nos damos cuenta que no es del puente de Viche porque no le ha pasado nada. Alguien viene, nos da un golpecito en la espalda y nos dice, vea, creo que la torre está un poco virada, la torre eléctrica. Pero claro, todas las capturas que tenemos de 20, 25 personas, a mí lo que me preocupa es cuando en la televisión sale la policía y nos dice, hemos capturado al cuñado del Huacho. A ver, a mí no me interesa que el señor sea el curado del Huacho. Esa parte también es muy importante, Ricardo. A mí me interesan los elementos de convicción que tiene la policía, las pruebas que le hemos encontrado. Elementos de convicción. ¿A qué te refieres? Porque si yo capturo a X o Y persona y lo capturo y ingreso a su domicilio con orden de juez competente o en estado de excepción, no necesito. Entonces yo encuentro armamento, o encuentro nitrato de amonio, o encuentro todos los productos que sirvieron para preparar las bombas en los diferentes lugares, obviamente tengo elementos de convicción. A ver, sabemos que se han intervenido muchos teléfonos de la banda organizada de Huacho. Tengo pruebas, en otras palabras. Exactamente. ¿Ya? Pero decirme que yo estoy feliz porque le he capturado a la sobrina de Huacho, o porque le he capturado al cuñado, que hasta ahora no sabemos si existe o no el cuñado, y porque la propia policía no sabe si es cuñado o no es cuñado. ¿Qué culpa tiene un cuñado? Es decir, si la mamá de Huacho tiene la casa más bonita en Mataje, que nos enseñó Erwin Hoyos cuando le llevaron a pasear de turista, le metió el señor ministro del Interior a Erwin Hoyos de una tanqueta policial, no le dejaron que él converse con la población y le enseñaron como tour, mira, esta es la casa de la mamá de Huacho, una casa que, no sé, pues no medirá 150 metros, 200 metros, de 2 pisos. Una casa que en Quito pasaría desapercibida prácticamente. Normal, sí, normal. Pero en Mataje, que es un pueblo, claro, sin ofender, es una casota miserable. ¿Ya? Claro, es la que más seguridad tiene, pero claro, Huacho logró demostrar que en medio de su pobreza, y cuando le conoció el arzobispo de Esmeraldas a Huacho, cuando decía que en los 15 años, cuando él saltaba el río y todo, Huacho se da el lujo de tener la casa más importante para su madre. Totalmente. Entonces, el tema es
No voy a perseguir a las personas porque son parientes. Yo me acuerdo de la Mamalucha, todos se han de acordar de la famosa Mamalucha. ¿Cómo no? La Mamalucha sí, porque la banda era familiar, es decir, todos los familiares estaban inmersos en el tema delincuencial. Entonces, cuando nosotros detenemos a una persona que es parte de la banda de Huacho, tiene que haber elementos de convicción, tiene que haber pruebas para decir, pero decir porque es cuñado de Huacho, yo, ¿qué culpa tengo de ser pariente de un hermano ahí? Porque se supone que el momento en que se hace ese tipo de capturas, y ahí estoy hablando con el técnico para que tú nos aclares esta parte, Ricardo, se le da, por ejemplo, esta especie de golpe de capturar a su lugarteniente, de capturar a su más cercano, de capturar al cuñado. Se supone que estoy llegando a la parte más sensible de ese delincuente, porque estamos hablando también de un ser humano, y ahí como que estamos avanzando y ganándole terreno, ¿o no? Por supuesto, a ver, todo lo que genera, ¿por qué está todo este problema? A ver, usted hasta que no es capturado el Cuco en Mataje, con sus 2 lugartenientes no pasaba nada en la frontera. El Cuco fue el lugarteniente. El Cuco es su amigo íntimo amigo. Y su lugarteniente. Ajá. Es un hombre no muy bueno, dicen que tiene algunas corvinas en su haber y con sus 2 lugartenientes. A él lo capturan en Mataje. Ajá. Ahí vienen varias versiones que tiene que averiguar ya la comisión que nos ha ofrecido el señor presidente Moreno crear. Desde aquí se rompe el status quo. Aquí se rompe la permisividad. ¿Qué significaba la permisividad? Es que podría haber corredores de la droga y que transiten libremente. Para que exista permisividad tiene que haber corrupción. Y para que exista corrupción tiene que haber corrupción en quienes controlaban. ¿Quién controla el corredor? La fuerza pública. Por eso el presidente pide que los últimos 2 años, 2016-2017, se investigue a los policías. Se haga una evaluación y una investigación de los policías. Si un señor teniente me fue a la frontera con un patrimonio de $150,000 y regresa después de 2 años con un patrimonio de $600,000 o $5 millones, pues va a tener serios problemas. Algo pasó. Algo pasó. Por eso es que todas las personas que vayan a frontera de ahora en adelante, porque esto va para largo, ¿no? Me convoca eso a hacerte la pregunta inevitable, mi estimado Ricardo, sobre esa versión que ha circulado en los últimos días y con insistencia, y yo veo que está medio flotando. ¿Será verdad que se capturó 10 millones a Huacho y que esos 10 millones fueron parte de un acercamiento fallido con él? Porque se le habría inclusive comprometido, se le habría ofrecido devolverle ese dinero, se le incumplió y el asunto se complicó. A ver, hay muchas versiones. Si usted revisa los WhatsApp que hizo pública la policía en los contactos con Huacho, que el perfil que me explicaba el señor Erwin Hoyos de Huacho, no es Huacho el que escribía, sino era otra persona. Huacho nunca escribió los WhatsApp. Se rompe el status quo, ¿por qué? Porque se le captura a Cuco y a sus 2 lugartenientes. La comisión tendrá que investigar por qué se rompe este status quo. Aquí hay un ofrecimiento y aquí aparece posiblemente un ofrecimiento para liberar a Cuco que no se cumple. ¿Uno o varios ofrecimientos? Un ofrecimiento. Un ofrecimiento. Un ofrecimiento posiblemente de dinero. Liberar a Cuco especialmente. Y sus 2 lugartenientes. Y no se cumplió. Y dicen, porque yo no tengo pruebas. Ya. Yo vas y conversas a San Lorenzo y esto es público. ¿Cómo no? Y entonces dicen que hay un ofrecimiento, por eso es importante una comisión que investigue esto, si es verdad o no, de que había un compromiso para liberar a Cuco y a cambio de un compromiso siempre hay algo por intermedio. Pues es dinero, compromiso. Insisto en el tema de los 10 millones, Ricardo. Posteriormente se habla de que existió un operativo a unas instalaciones que tenía Huacho. Y en ese operativo se habría encontrado algunas municiones, algunas armas y dicen, no tengo pruebas, que se encontró dinero en efectivo. Y que ese dinero en efectivo no había sido declarado en el parte oficial. No fue declarado en el parte oficial. No habría sido declarado. No habría sido, habría, por favor. Y entonces, y ahí viene el problema. Nuevamente viene el enojo de Huacho y de sus jefes. Porque dice, a ver, tú me estás robando los $millones. Me estás quitando estos 10 millones. Claro, porque el Huacho no es el dueño del negocio, pues. Claro. No tiene jefes superiores a quien responder. Tiene que responder a alguien. Y entonces él dice, no, pues jefes, me acaban de supuestamente... De quitar estos millones X personas, Y o Z, si es que es verdadera la historia. Y entonces, justifícame, pues. Entonces, ¿cómo te justifico? Pues... pon una bomba donde las personas que crees que cometieron el error. Por eso el primer bombazo frente
a la sede policial de San Lorenzo. Lo que sí te puedo asegurar es que la gente que vivía al frente del cuartel de San Lorenzo fue avisada por el Guacho para que abandone y se le dio dinero para que se vaya. Qué increíble. Y por eso la gente le quiere. A Guacho lo quieren en San Lorenzo. Guacho es muy popular. Guacho es muy popular no solo en el PAN, no solo en Mataje, sino en San Lorenzo. Qué increíble esta parte, Ricardo. Se hizo una investigación periodística de tantas cosas que se han hecho en estos días y los niños de San Lorenzo quieren ser Guacho. Claro, porque frente a un nivel de pobreza, de abandono, es decir, tú vas a San Lorenzo, yo me he pasado las últimas, no sé, en los últimos 2 meses, algunas semanas en San Lorenzo por una consultoría personal. Y claro, tú ves que el San Lorenzo no cambia en nada, es decir, servicios básicos deficientes, subempleo, falta de trabajo, los jóvenes no tienen que hacer, no hay lugares de recreación, el tema de consumo de drogas es altísimo, si no trabajas en la palma africana, si no trabajas en el sector público no tienes en qué trabajar. ¿Qué hacen los jóvenes, Ricardo? Tú que los has visto con tu sentido investigativo crítico. Pues los pobres jóvenes van los que pueden ir, van a la escuela, al colegio, se educan y en la tarde pues no hay mucho que hacer, es decir, una ciudad que no te ofrece oportunidades, tú acabas del colegio y o me dedico a la palma africana, a trabajar en la palma africana, que hay muy buenas plantaciones ahí, si no tienes palancas o vas al sector público a trabajar de ayudante de cualquier tipo, de un ministerio, de una gobernación, de la fiscalía. Increíble. Y claro, es una ciudad que no brinda oportunidades a nadie. Entonces Guacho se convierte en el símbolo porque es el tipo que le dio una casa hermosa a su madre. Posiblemente Guacho tenga, yo no sé, 10, 20, 30, 40 millones de encaletados. Pero claro, también hay que entender que Guacho vive una vida miserable. Es decir, él está acostumbrado a vivir en la selva, pero él no puede disfrutar de sus millones. Lo máximo que se logró descubrir con la policía es que en Mataje él se había construido una edificación de 2 pisos, de cemento armado, donde tenía una sala de billar, y en el parte policial dice, se encuentra un armamento de munición calibre .50, que es bien complicada, se puede derribar helicópteros con eso, pero encontramos una sala de billar, encontramos, y 24 botellas de Chivas Regal, 20 botellas de ron viejo de Caldas, no estoy haciendo promoción a los güeyes. Digamos el mejor licor. Ya, entonces es chistoso porque en la mitad del parte policial narra todas las botellas de licor que se contrataron. Entonces Guacho en el fondo vive una vida miserable porque todos los millones de él no le sirven ni para construir una casa con piscina, ni para vivir tranquilo, ni para ayudar a sus hermanos, ni para hacer esto. Es decir, a su madre le ayudó con su casa y es el símbolo de Mataje. Pero vive una tragedia. Es una tragedia personal, humana. Por supuesto, pero claro, siendo un joven de 10, 11 años que tú te dedicabas a lanzarte al río sin oportunidades, sin haber acabado la escuela, porque Guacho no acabó la escuela, y haberte convertido en comandante se fue la palabra, de pelotón o algo así, de la guerrilla, ya se me viene el nombre exacto. Claro, para él es haberlo conquistado algo interesante, ¿no? A ver. Ricardo, ¿a quién responde Guacho? Guacho responde a jefes superiores que pueden estar en México, pueden estar en Ecuador. Él es un mando medio, él fue un comandante de guerrilla, especialista en el tema de explosivos. ¿El Clan del Golfo puede estar maniobrando, puede estar liderando toda esta situación? El problema es que cuando viene el proceso de paz, yo digo que un último tiempo han entrevistado en varios radios a muchos colombianos, compañeros colombianos, enemigos de Santos. A ver, el señor Santos hizo un proceso de paz y dice que negoció con terroristas. No entiendo cómo el señor Santos puede haber negociado con terroristas. El señor Santos lo que hizo es sentarse a negociar con las FARC-EP, Ejército Popular del Pueblo, y les puso el mismo nivel de beligerantes. O sea, él no negoció con terroristas. Si no, no se puede negociar con terroristas, y llegó a un acuerdo de paz. Que no es el mejor, por supuesto que no es el mejor. Sabíamos que iba a haber disidentes, pero durante más de 50 años militarmente se ha podido ganar a las FARC con el Plan Colombia, con toda la ayuda norteamericana, con toda la tecnología norteamericana. No era posible. Entonces, ¿por qué son enemigos de algunas personas de la paz? Porque la venta de armas da mucho dinero, porque las ventas de municiones da mucho dinero, porque la venta de logística, tanto para las FARC como para la fuerza pública, da mucho dinero. Es decir, la guerra también da mucha felicidad al Estado. Es un excelente negocio, por lo visto, Pero por Ricardo. Supuesto. Acuérdese usted Sucumbíos, mi querido Félix, hace 30 años. Usted visitaba y tenía ferreterías en un pueblo chiquito. Totalmente. En donde vendían motores fuera de borda. Así es. Había más farmacias que casas. Y había más clínicas
y hoteles que casas. ¿Por qué llegaban a descansar? ¿Quién fue el que abasteció a la guerrilla de las FARC durante tantos años? ¿Y por eso le tienen terror a la ley de extinción de dominio? Porque con la ley de extinción de dominio podríamos demostrar todas las fortunas mal habidas que existen en frontera norte. Y a propósito de esto, quizás una especie de paréntesis, aunque todo está relacionado, ¿qué pasa con todos esos decomisos, con toda esa droga, con toda esa institucionalidad que inclusive se supone que cambió para que tenga un buen sentido, un buen destino y que esto no prospere pues como un negocio que ya tú nos has descrito, Ricardo? Vean, lo que permite la ley de extinción de dominio así muy simple. A ver, por favor. Nosotros capturamos el día de hoy 5 fincas y 20 carros y una avioneta. ¿Ya? Mientras las 3 instancias no terminen y la persona no sea declarada culpable, nosotros tenemos que custodiar los bienes. Al Ecuador le cuesta anualmente, antes controlaba el CONCEP, y esto pasó después de inmobiliar. Al Ecuador le cuesta $3 millones anuales cuidar los bienes narcos. Solo cuidar, o sea, pagar los guardias y el bodegaje. el parqueadero. ¿Qué hacen los colombianos? Le capturan a Ricardito Camacho las 5 fincas, la avioneta, y con la ley de extinción de dominio, yo enseguida puedo vender esos bienes. Si es que yo resulto inocente al final de la tercera instancia, bueno, el Estado se puede equivocar, ¿no es cierto? Lo que hacen es ver el avalúo, cuánto valían las 5 fincas, cuánto valía la avioneta, y me devuelven lo que decía el avalúo, $2 millones, 3 millones, 5 millones. Tiene coherencia. Tiene coherencia, porque el Ecuador, pues obviamente, ¿cómo puede mantener los bienes de los narcos pagando $3 millones? Y se han hecho bellezas, es decir, si algún rato se hace una comisión en el ex-CONCEP de cómo los bienes se cuidaban, es decir, venía una institución y decía, yo quiero que me presten o me donen una casa de los narcos ubicada en el mero centro de Guayaquil, o en el mero mejor sitio de Guayaquil. Claro, le damos un comodato de 50 años, investiguen, van a encontrar bellezas de quienes se beneficiaron con esos bienes narcos. Qué increíble, O sea, Ricardo. que al ministro Toscanini, como es un buen administrador de finanzas, yo creo que le va a ser muy importante, porque esto va a permitir... Tiene ahí una tarea importantísima, un reto. Ahora, cuando César Navas, yo tengo mucho afecto a César. Por favor. Que yo no tengo ningún problema con César, creo que es un buen hombre, se equivocó en esta parte posiblemente del manejo del secuestro, porque los ecuatorianos de verdad no estábamos acostumbrados a tratar este tipo de... La UNACE es una gran institución de la policía. La UNACE es la unidad especializada para secuestros. Y nos han dicho siempre que el nivel de efectividad de la UNACE, yo lo creo, es del 95-97%, pero para secuestros comunes. Es decir, cuando le secuestran a Esteban Paz, la familia Paz dice, ojo, policía, yo no quiero que usted intervenga, yo voy a traer un negociador internacional. No sabemos si el grupo fue irregular, si el grupo fue delincuencial, no nos interesa, pero la familia Paz negoció aparte y logró que Esteban regrese vivo y sano. Que era lo importante, lo fundamental. El señor Muñoz en el 2013 en Ibarra es capturado con su esposa por un grupo irregular. Les llevan a los dos a Colombia. Este señor, sus padres tienen algo de dinero por sus fincas. A la esposa le dejan libre a los 15 días. Ella va y cuenta si es un grupo irregular, no es un grupo de delincuentes, es un grupo irregular. Negocian, pagan el rescate y el señor Muñoz hasta ahora no regresa. ¿Cómo el gobierno nacional no puede haber conversado con el alto comisionado para la paz de Colombia y haber dicho, mira, antes de llegar al proceso de paz se dijo que todos los crímenes iban a ser delatados por los ex-FARC y se perdonaban los delitos si no eran de lesa humanidad? Preguntemos, ¿quién secuestró al señor Muñoz, si está vivo o dónde está su cadáver? ¿Por qué le falta esa falta de proactividad al gobierno? Y en esa época negoció la UNACE. Las cosas no son en vano. ¿Cuál es tu teoría, Ricardo? La teoría es que... A ver, quisiera terminar la idea del ministro Navas. Cuando César nos dice, el ministro Navas dice, yo he capturado droga por $600 millones. A ver, mi querido señor exministro, demuéstrame los 600 millones, pero en billete, pues uno sobre otro. Lo que hemos capturado es polvo, valorado en Estados Unidos, en Nueva York, en la Quinta Avenida o en Europa. Eso vale los 600 millones. Acá lo que hemos capturado es pasta de cocaína o clorhidrato de cocaína, que aquí en el mercado local puede valer 10 millones. Y como tenemos tanto cultivo en Bolivia, Perú y Colombia, sí se les da un pequeño golpe a ellos, pero no es un golpe tan grande. Nunca el Ecuador ha hecho nunca hemos golpeado el corazón financiero del narcotráfico, nunca. Ayer a lo que le logramos de encontrar fue en sus caletas, y a la esposa Yera, que
con base a 3 jueces sinvergüenzas comprados posiblemente, pues toda persona es inocente a que se muestre lo contrario, pero los jueces están con sus huesos de la cárcel porque encaletaron el dinero que les dio la esposa de Gerald para salir mediante un habeas corpus. Mire cómo puede comprar. Entonces, el crimen organizado lo que busca es socavar los cimientos del Estado. La pregunta es, ¿hasta dónde están socavados los cimientos del Estado si la persona que le hace la custodia de la escolta presidencial o del servicio presidencial, del servicio de protección presidencial, perdón, al presidente Lenín Moreno, estaba metido en porquerías? Qué terrible, espeluznante. Pero claro, entonces cuando me dicen socavan los cimientos del Estado, entonces a mí si me preguntan como analista, vea señor ministro Osvaldo, yo le quiero mucho a usted, ministro Jarrín, pero usted no me puede enviar con todo cariño y respeto porque yo manejo más el tema policial. No se puede ir Fuerzas Armadas sin medidas de confianza a la frontera norte. No se puede ir sin el registro balístico de armas, porque en guerra yo puedo disparar mi arma y puedo matar a 20 enemigos en conflicto armado. Pero cuando tenemos época de paz y tú disparas a un delincuente, hay que hacer primero la autopsia, por qué se le disparó al tipo. Se aplica el principio 9 de Naciones Unidas. El Ecuador carece de una ley que regule el uso de la fuerza. Parece que lo vamos a presentar esta semana, bueno, con el feriado no sé, pero una ley en la Asamblea que permita regular el uso de la fuerza, el uso diferenciado de la fuerza y el tema de armas de fuego en el Ecuador. Qué diferente, qué distinto es hablar con alguien que conoce esta materia y que lo hace en una forma con tanta solvencia y con tanta seguridad. Como un técnico, el técnico Ricardo Camacho, técnico asesor en seguridad, solamente agradecerte a nombre de nuestro público en un momento tan delicado, tan complejo como este, Ricardo. Tenemos 2 minutitos, Félix, para el tema que te había pedido del drogas o le dejamos para otro día. Ten la bondad, finalmente. Yo quiero alertar a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, que por favor, señor, si el presidente Lenín Moreno nos está escuchando, el Ecuador tenía una figura que se llamaba el CONCEP, el Consejo de Estupefacientes, que dependía del Procurador del Estado. CONCEP. Este CONCEP se dedicaba a 3 cosas: prevención de drogas, cuidar los bienes de los narcos y quemar la droga. ¿De acuerdo? Que captura la policía. En el gobierno de Correa se dio cuenta que el Procurador no tenía poder en el Ejecutivo, no podía ordenar al Ministerio de Educación, no podía ordenar al Ministerio de Salud Pública y se crea la Secretaría Técnica de Drogas. Con el achicamiento del Estado que viene, se suspende la Secretaría Técnica de Drogas y sus funciones pasan al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud. ¿Qué me preocupa a mí, ecuatorianos? Escúcheme, por favor. Atención. El Ministerio del Interior va a capturar la droga. ¿Ya? La va a embodegar. Va a hacer la prueba de trazabilidad. Es decir, si a 1 tonelada de droga yo saco varias muestras y eso con rayos ultravioletas me da la cantidad exacta de clorhidrato de cocaína, cuánto tiene de talco, cuánto tiene de harina, etc. El rato que yo voy a quemar esa droga, ¿quién va a quemar? Ya no hay la Secretaría Técnica de Drogas, ya no hay alguien neutral. Va a quemar el propio Ministerio del Interior, que es juez y parte. ¿Qué te preocupa en ese punto, Ricardo? Que si antes teníamos serias dudas de que cuando se capturaba 300 toneladas en 3 o 4 años, se quemaba 100 y las 200 no aparecían. Ahora, todo el giro del negocio completo está en el Ministerio del Interior. No solo hay que ser la mujer del César, hay que parecerlo. Muy claro. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, mi querido Félix. Esta última parte, también un elemento nuevo, preocupante, pero allí está el reto. Allí está el reto para el nuevo ministro, especialmente el nuevo ministro de Seguridad Interna. Gracias a Ricardo, brillante, como siempre, Ricardo. Hemos dicho lo que usted quizás no ha escuchado en este tema, y es importante decirlo para su mejor opinión. A Ricardo Camacho, muchísimas gracias, pero ya volvemos con otro conflicto. A pocos metros del Palacio de Gobierno, en el otro palacio, en el municipal, también están las cosas que preocupan. Sergio Garnica, concejal del Distrito Metropolitano, ya mismo aquí, en Sucesos.
atención y les invitamos a lo que vamos a plantearles a partir de este momento y que está relacionado con lo que ocurrió entre, yo diría, el 18 y 19 de abril en el Pleno Palacio Municipal de Quito. La información de ese día, y la tenemos aquí en nuestros archivos, el fiscal Fabián Salazar llegó esta mañana, 19 de abril, llegó esta mañana al municipio de Quito para detener a 8 funcionarios, entre esos 2 concejales, según dijo, por el cometimiento de varios delitos de corrupción que serán investigados. Es el antecedente que generó tanta expectativa, irrazonable expectativa, porque además entre los capturados, entre los detenidos por disposición del fiscal, digamos, provincial, se encontraban y se encuentran 2 concejales, Sergio Garnica y Eddie Sánchez, la figura, corrupción. Los 2 concejales y esos detenidos cobrando por los permisos de operación. En la práctica, dicho así, técnicamente puede haber alguna imprecisión, pero cobrando por los permisos de operación para la transportación en Quito. El asunto está en manos de la justicia. Los 2 concejales se encuentran con libertad condicionada. Sergio Garnica, a partir de este momento, con su libertad condicionada y con su voluntad de expresarle al público su verdad, nos acompaña aquí en Sucesos, indicando y reiterando que esto también se transmite a través de Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y a través del Facebook Telesucesos Quito. Múltiples versiones a partir de ese incidente en el municipio del Distrito Metropolitano. Conocemos y obviamente nos ha sorprendido la situación del concejal Sergio Garnica, a quien lo hemos entrevistado constantemente en el marco de otros inconvenientes, pero de pronto verlo detenido e involucrado en un tema de corrupción, de alta corrupción, tal como plantea el ministro fiscal, realmente nos ha sorprendido y nos ha sacudido. Yo creo que hay una pregunta de cajón. ¿Qué pasó, concejal Sergio Garnica? Buenos días, bienvenido y con todo respeto, estos son los micrófonos para que usted le cuente al público su verdad. Bienvenido. Buenos días, Félix. Un saludo a los amables oyentes y televidentes. Aquí hay un tema, Félix, muy importante de resaltar. Primero, que hemos tenido, como bien refiere usted, la participación en este prestigioso medio desde hace más de 2 años. ¿En qué sentido? Advirtiendo que no paguen ningún centavo frente a un posible proceso en un momento determinado, ya cuando inicia un proceso de regularización de taxis. Y esto lo iniciamos, no como ahora otros quieren decir que siempre han advertido, que son los únicos. Mentira, los hechos son concretos y fácticos para demostrar. Nosotros hace más de 2 años, conjuntamente con Justicia Vial, con Guillermo Abad, emprendimos una campaña para combatir la potencial corrupción frente a este escenario. Luego, ya cuando se da precisamente la aprobación de la ordenanza por parte del Consejo, no por parte de la Comisión ni del concejal Sergio Garnica, sino del Consejo, ¿qué es lo que acontece? Que los veedores hasta ese momento de Justicia Vial se acreditan ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y trabajamos en conjunto en una mesa, en mi caso de fiscalización y en el caso de ellos, veedores calificados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para precisamente advertir al ciudadano. Y una de las estrategias era eso. Nosotros fuimos y requerimos en todos los medios que se brinde un pequeño espacio para poder advertir a quienes nos escuchan, a quienes nos veían, que no había posibilidad alguna en un momento determinado de que se dé un proceso de regulación, y luego cuando ya lo hay, que no tienen por qué entregar un centavo. No había por dónde, y que quienes les estaban pretendiendo que hagan las denuncias, tanto así que canalizamos algunas denuncias de la Fiscalía. Yo mismo puse algunas, inclusive a Quito Honesto, ahí está, y eso va a servir de prueba. Y adicionalmente, el 30 de noviembre del 2017, ya concluyendo la primera fase de este trabajo de veeduría por parte del Consejo de Participación, se presenta al Pleno del Consejo los hallazgos, entre ellos varios casos en donde se denuncia a varios dirigentes, que sí hay potencial
sospecha de que hay corrupción, por supuesto, eso es innegable. ¿Y por quiénes? Alertado por nosotros mismos, por quien les habla. Eso, digamos, el trámite normal sobre la mesa, sobre la transparencia que deben ser todos los procedimientos, pero también da la impresión, de acuerdo a la actuación del fiscal, que mientras ocurría lo que usted nos está describiendo, y yo digo, tendría mucho sentido y tiene mucha razón, por debajo se había instalado un negocio que llega al manejo de $80 millones, concejal. Mire, Félix, ¿cómo inicia este proceso? Que se determina que son $80 millones. Arranca por una denuncia del señor Buendía, en donde hace una denuncia no solo a mi persona, no solo al otro concejal, sino a otras personas, incluido el alcalde, a otro concejal miembro de la comisión de la empresa de pasajeros, que es Carlos Páez. Buendía del Observatorio de Movilidad. Así es. Pero mire qué es lo que pasa. Todos los cañones apuntan solo a cómo, eso hay que preguntar al fiscal, de qué manera discrecional coge los nombres y pone bajo sospecha cuando hablan ahí que posiblemente la comisión esté involucrada, que posiblemente los concejales, que posiblemente el alcalde, que posiblemente funcionarios involucrados en temas de corrupción. Y adicionalmente un tema, ¿cómo nace la denuncia en contra de Sergio Garnica? Nace por un contrato, por haber inobservado la ley, por un contrato suscrito entre una empresa de limpieza con una empresa de pasajeros. Contrato que es suscrito en el año 2013 y que hay un contrato complementario suscrito en abril del 2014. Yo entro en funciones en mayo del 2014. Y pongamos que ya se hizo dentro del periodo que estoy en funciones. Nosotros no tenemos nada que ver en la parte administrativa. Y pongamos alguna cosa, dicho por el mismo denunciante y que consta en el expediente, mire, él coge y nos manda con copias, no solo a mí, sino también al concejal Páez, y ahí viene una serie de situaciones que nos llama la atención de por qué tampoco a él le generaron este tipo de linchamiento. ¿Será que después ya estaba planificada la rueda de prensa hace 2 días con justamente el denunciante? Hay una serie de cosas que tiene que esclarecer. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al COTA, de acuerdo a las normas, no tenemos potestad administrativa. ¿Qué es lo que dice el propio denunciante, a lo que me refería? Él hace las denuncias a quien corresponde, como es, al alcalde, a la gerente, manda a la auditoría interna de la Contraloría, manda a la Contraloría. Es decir, encaminó adecuadamente las denuncias al órgano competente. El denunciante. El denunciante. ¿Ya? Mire, y de ahí, el expediente, mire, usted habla de 80 millones, ¿no es cierto? Eso es lo que claro, dice la denuncia, ¿qué dice el fiscal recogido por el Comercio antes de ayer? Dice, bueno, de los 80 millones hay un primer hallazgo de $18,000. Exactamente. O sea, por favor, mire, ¿qué más? Un expediente de 80 millones, quienes me están viendo, será como empieza con, ¿qué? Un cuadernillo, diría yo. Un cuerpo tiene 100 hojas. Que puede ser un resumen, ¿no? No, Félix. Mire usted, Félix. Usted antes tenía, su expertise era un periodismo investigativo, ¿no es cierto? Para llegar a determinar luego de una investigación, tiene que llevar lo que decían en la entrevista anterior, elementos de convicción. Totalmente. Aquí empieza este proceso el 8 de enero. Se interceptan los teléfonos, lo que se denomina pinchazos. Yo no aparezco en ninguno porque no tenía por qué aparecer, pues. ¿Qué es lo que pasa? A mí, el fiscal, mire, la fecha del 19 de abril es clave. ¿Cuándo me involucra el fiscal? El 19 a las 9 de la mañana. Es decir, mientras ya se armaba todos los allanamientos, los operativos, ya me estaban involucrando. Me estaban requiriendo y todo. O sea, ¿a usted le sorprendió todo esto, Sergio? Por supuesto. Mire, yo he sido quien denuncia. Yo he sido el de agua fría. Por supuesto, ¿cómo me va a sorprender? Y mire la manera de linchamiento mediático. Ahí, a través de toda la convocatoria que hace la fiscalía para hacer estos supuestos operativos y todo, cogen y convocan a todos los medios para generar un linchamiento mediático. A mí me sentenciaron, me juzgaron, me humillaron. Es terrible. Mire, no miden. Esto de los 80 millones no miden las consecuencias. Yo ya reporté a mi abogado porque yo he recibido llamadas de delincuentes. Los delincuentes creen que yo ando cargado de dinero y ya estoy al acecho y al riesgo. Por eso yo sí dejo sentado y responsabilizo al Estado, responsabilizo a la Fiscalía por la integridad mía y de mi familia. Este procedimiento es muy curioso este procedimiento. En otros temas en donde ha habido pruebas, en donde hay evidencias, nunca se ha actuado de esa manera. Hemos revisado en la Fiscalía. ¿Cuál es su teoría? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué cree que está pasando por atrás? ¿O qué cree que pasó? ¿O qué impulsa todo esto, Sergio, por favor? Esos intereses vamos a ir determinando en el proceso, Félix. ¿Pero cuál es su teoría? Mire, yo por un tema de reserva y por recomendación del abogado tengo que guardarme una serie de aspectos. Pero todo esto va a salir va a brillar la justicia, Félix. Se me dañó mi reputación, mi honra.
Qué coincidencias, ¿no? Yo acababa días antes de culminar con éxito la constitución de mi movimiento. Y yo quiero aprovechar también para agradecer los miles de muestras de solidaridad de familiares, de amigos, de coidiarios. Movimiento político en formación, ¿no? Claro, yo he hecho carrera política, a mí no me ha venido nada gratis o me ha caído de encima. Yo vengo de una carrera política desde niño, con principios, con valores, hemos venido haciendo un trabajo sostenido. No es primera vez que soy concejal, Félix, yo ya fui concejal. Evitando nombres, y me pongo en ese plano también de la parte judicial, del trámite de toda esta situación, del trámite jurídico, del trámite por último penal de esto. Insisto, y con todo respeto, Ricardo, no por favor, Sergio, no por molestar, sino porque el público tenga una idea más clara de toda esta situación, sin nombres, quizás, pero por pistas. ¿Qué es lo que cree usted está pasando atrás de todo esto? Muchas coincidencias, Félix, y voy a decir de frente, muchas coincidencias. Coincidencias. Muchas coincidencias. La constitución del movimiento, el tema de un juicio político al fiscal. Hubo muchas coincidencias desde el contencioso, exacto, el contencioso, la posición del contencioso electoral disponiendo la entrega de formularios, el allanamiento a la Agencia Metropolitana de Tránsito para liberar un vehículo en donde no habían cancelado una deuda de más de $14,000 y con todo el linchamiento mediático nuevamente. Hay muchas coincidencias, hay muchísimas coincidencias. ¿Inspirado, impulsado por alguien? Todo eso tiene que ser investigado, esto no puede quedar así. ¿Impulsado por una persona, por varias? Todo esto tiene que ser investigado, Félix. ¿Enemigos políticos? Pues aparentemente sí hay. Tengo enemigos invisibles, es evidente que tengo enemigos visibles e invisibles. Es evidente. ¿Y que se da cuenta a esta altura? No, siempre estamos expuestos como políticos, pero no de esa manera en donde se arme todo lo que se armó con esa informalidad. Mire, Félix, un tema y una reflexión. ¿Qué pasó justo en el mismo día? Le encuentran a un funcionario de la escolta del presidente de la República involucrado en temas de narcotráfico. Bajo la misma premisa, ¿por qué no le encerraron al señor presidente de la República? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no le encerraron? Para los fines investigativos, para la versión. Claro, por favor. No, pues que tenían que encerrarle al presidente de la Por República. eso, igual a mí, pues, ¿qué tenían que encerrarme? ¿Qué tenían que pedirme la versión? ¿Por qué tenían que hacerme eso si yo no tengo nada que ver? Yo no tengo nada en el expediente. Se supone con fines de investigación. Pero los fines de investigación, la Constitución consagra. Primero hay principios universales en la Declaración. Principio de inocencia. En la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A usted le tienen que probar que es culpable. No, pues, usted no tiene que comprobar que es inocente. Mire, a mí ya me sentenciaron. A mí me toca probar mi inocencia. Imagínese. Para eso están las experticias, las técnicas de investigación, para eso hay todo lo que la ley granjea para poder hacer una investigación y determinar responsabilidades y responsables. Y esos decomisos que hace el fiscal, donde inclusive aparece un arma, mire, aparecen billetes, y mire, el linchamiento mediático. ¿Qué dice? Por supuesto, deprimente. Dice que hay un arsenal de armas. Un revólver que ya en el expediente consta que le pertenece al presidente de la Cámara y debidamente justificado. Aparece que dinero, han reventado 2 cajas, una caja con $19,000 que era del movimiento de la Cámara supuestamente, y hay otro de $6,000 de un ciudadano que no es funcionario. ¿Ya? Eso es lo que... Y hay dentro del expediente hay el primer hallazgo de los 80, ya encontraron $18,000. Eso es lo que dice. ¿A usted le han decomisado dinero, Sergio? ¿Por qué si no tengo dinero? Mi vida ha sido siempre pública y transparente. ¿Qué es lo que le han decomisado? A mí me fueron a mi oficina y revisaron todo y se llevaron lo que consideraban que puede ser digno o indicio, como dice, de análisis. Que lo hagan. Se llevaron mi celular, que lo hagan. Pero qué terrible que de pronto le caiga a uno esta Buscaron cosa sobre los techos a ver si es que tenía dinero o qué escondía, por favor. ¿Le han decomisado a usted dinero, Sergio? No, ¿por qué no? No, ¿de qué? No, nada, en absoluto. Se sobreentiende parte de los 80 millones. Mire, a ver, vamos el tema de los 80 millones. A ver. Hay 10.260 postulantes idóneos. Es decir, son 10.260 potenciales corruptores. Exactamente. Yo voy a pedir que vayan a rendir versión para que digan a quién dieron dinero con la tesis del fiscal, a quién dieron dinero, cuánto dinero dieron y por qué dieron dinero, ¿no es cierto? Cada uno con esa tesis entregó más o menos a $10,000, $9,000. ¿Se imagina? Ahí dan los 80 millones. Ya. Bueno, no hay nada de taxis, y le comento. No hay nada de taxis. ¿Ya?
Hay dos versiones de taxis que es puntuales contra dos dirigentes. Pongamos ahora, dicen, no, es que es por el señor que el denunciante dice, no, es por el tema de la compensación. No, ahora se van por la compensación. Hay 2.300 buses. Para llegar a los 80 millones, para beneficiarse de $1,000 de compensación mensual, implica que dieron $34,000 cada uno. La matemática es simple, Félix. El sentido común es simple, Félix. Por eso tiene que esclarecerse absolutamente todo. Y en ese punto da la impresión también, y bien vale, aprovecho su presencia aquí, que usted era socio del señor concejal Eddie Sánchez. Por favor. Que los dos hacían toda esta negociación y que se repartieron estos 80 millones. Eso es lo que se pretende aparecer. Del concejal y de mi persona no hay nada. No hay nada, Félix. Y no me han contado. Yo ya soy procesado y tengo acceso pleno al expediente. Es más, le voy a hacer llegar una copia del expediente, Félix. Le agradezco un mundo. Porque sí es importante que los periodistas, por favor, antes de emitir juicios de valor como lo hicieron, antes de sentenciar, de señalar, de humillar, de vejar, lean. Y lo mismo voy a hacer con mis compañeros concejales. El día miércoles tenemos una sesión y les voy a llevar el expediente completo, íntegro, para que lean. Antes de, ahora sí, hay aladides de la corrupción. ¿Qué hicieron pues en este proceso? Vayan y vean cuántas personas yo evité que caigan en los tentáculos de la corrupción. ¿Usted evitó? Por supuesto. ¿Cómo evité? Con la serie de intervenciones mías públicas a través de los medios de prensa, advirtiendo. Aquí mismo, ¿cuántas veces advertimos, Félix? Recuerde usted. No de hace un mes, 2 meses, hace 2 años. Yo debo agradecer muchísimo el rol cumplido por Guillermo Abad, por Justicia Vial y luego por el Consejo de Participación Ciudadana, que determinó hallazgos que fueron entregados el 30 de noviembre del 2017 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí hay actas con los casos que potencialmente tienen que ser investigados. Ni a ellos se les puede juzgar de que son delincuentes hasta que la justicia y el órgano competente así lo decida. Se tejió todo esto para hacer daño. Y eso no es justo. No es justo, Félix. No es justo. ¿En qué tiene que terminar todo esto, Sergio? En mi inocencia. Qué pena decirlo. Aquí mi inocencia nunca debió estar en juego, pero tiene que establecer que soy inocente porque así ¿Piensa lo soy. usted renunciar a la ¿Por Concejalía qué? de Quito? De ninguna manera. Yo ¿eh? tengo mi conciencia tranquila, mis manos limpias, mi cara limpia, Le pregunto Félix. esto porque hubo esa versión. No, se dijo de todo, Félix. ¿Cómo no? Se dijo que había los 80 millones, se dijo que ya habíamos jugado, se dijo que nos habíamos escapado, se dijo que habíamos salido del país, se dijo que habíamos renunciado. De todo se ha dicho. La última entrevista de un medio. Mire, yo he pedido réplica a determinados medios. No me dan. Pero para el linchamiento mediático y para señalarnos, ahí sí estuvieron, ¿no? Mire, se dice que hay pólizas de dinero de $900,000. Por favor. Ya en el proceso está pedido y requerido una serie de información a la unidad de lavado de activos, al SRI, a los registros de la propiedad de todo el país, a todo como corresponde. Pero también háganlo a quienes aprobaron esta ordenanza. Los concejales no entregamos títulos habilitantes, Félix. No tenemos nada que ver en la parte administrativa. Hay que entender cuál es el rol de cada uno. Y esto digo para la investigación. Pero se planteó que son una suerte de palanca de influencia para conseguir ese tipo de permisos. Que se demuestre, pues. Que se demuestre. Para obtener ese tipo de permisos y cobrar por eso. Esa es la figura que se presume y se persigue. Ya por eso, pero que se vea, que se evidencie. O sea, esto no puede quedar en el aire. El ciudadano se merece claridad y objetividad y respuestas. No se merece esta telenovela en donde se ha tejido, se ha mancillado la honra y reputación Lo cierto es que usted tiene un plazo, usted tiene un tiempo para demostrar su inocencia. Mire lo paradójico, ¿no? Caso contrario, Mire Sergio, lo paradójico. Ahora yo tengo que demostrar mi inocencia, qué barbaridad. Caso contrario, Sergio, usted va a la Tacunga. No, eso no va a ocurrir, Félix. Eso no va a ocurrir. Eso no, mire lo que es la condición humana y espero que usted también reflexione a profundidad de esto. El día que pasó este operativo, primero, no me llevaban detenido. Me invitaron a la versión como corresponde. ¿Cómo no voy a ir a una versión, pues? Ya lo hemos hecho en caso de Brecht, etc. Y ahí concejales se mofaban, se burlaban. Ellos estaban felices de lo que estaba pasando. Por eso sí es importante que lean el expedientillo. Que lean. No es nomás de coger y... ¿Dónde quedó la condición de ser humano? Contentarse con la posible o potencial desgracia de una persona.
Mi vida ha sido transparente, Félix. Con usted tenemos la oportunidad de conocernos desde muchísimo tiempo. Usted sabe cómo yo vengo de la política desde joven. Yo no soy improvisado. Yo he venido trabajando con vocación. Qué linda... Mire, yo he hecho todo. Mire, cuando se trata de temas, por ejemplo, de regularización de barrios, ¿qué dicen? Señor concejal, ¿cómo es el proceso? Venga, así es el proceso. Tiene que hacer esto, cumplir esto dice la ordenanza, vamos. Cuando se trataba el tema de taxis, llamadas al aire, inclusive en medios. Señor concejal, mire qué es. A ver, por favor, mire, la ordenanza es esta, tiene que cumplir estos requisitos, por favor, y no de dinero. No de dinero, eso nunca me dejé de mencionar en los radios. ¿Nunca recibió usted un centavo del que se le acusa? Nunca, Félix. Si yo he sido el denunciante, por Dios. Yo he sido el que advierte. Yo he sido el que ha generado esa campaña, el único concejal que sí generó una campaña en ese sentido. Con ruedas de prensa, con comunicados, con las visitas y las entrevistas que ustedes nos brindaban los espacios. ¿Recuerda usted? ¿Cómo no? Y ahora mire. Sergio, agradecerle su presencia, agradecerle su predisposición para venir y contarnos su verdad. Realmente apenados por toda esta situación. Me imagino lo que usted está pasando. Un infierno, Félix. Me imagino. Un infierno. ¿Cómo es su seguridad? ¿En qué cambió su vida? Totalmente. Mi vida desde el jueves de acá cambió, radicalmente cambió. Yo tengo que estar a la expensa de la seguridad de mis hijos. Estoy al acecho de los delincuentes. Es terrible. Lamentable. Nadie se imagina lo que estamos atravesando en mi familia. No tienen ni idea el mal y el daño que generaron. Pero tiene los suficientes elementos seguramente para defenderse. Por supuesto. Y vamos yo quiero dar tranquilidad a mis amigos, a mis coidiarios, a toda esa gente que no dudó un momento de la honestidad y la transparencia de Sergio Bernica. Estuvieron ahí en los momentos más duros y saben cuál ha sido mi proceder, porque muchos de quienes me están escuchando fueron a mi oficina. Concejal, ¿cómo es esto? Por favor, a muchos, Félix, a cientos, por no decir a miles. ¿Y qué les decía? Este es el procedimiento, tome una copia de la ordenanza, tome el instructivo, porque sacaban un instructivo de la agencia metropolitana, no de dinero, no necesita usted dar dinero, porque eso se abrió hasta 2 posibilidades en este proceso, una de incremento de cupo y otra de asociarse libremente. Usted les decía no de dinero porque sabía usted que se estaba corriendo dinero. Claro, pues. ¿Y por qué no lo denunció? Sí lo denunciamos, por eso mandamos a Quito esto. Eso es lo que no entienden, que sí lo hicimos. Hay un acta que conjuntamente ya en las competencias que le corresponde a los veedores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo hicieron el 30 de noviembre del 2017 con los hallazgos y con el trabajo que venimos conjuntamente desarrollando, Félix. Por allí puede estar su mejor defensa. Sergio, por supuesto, y ahí es que, mire, aquí los actos hablan más que las palabras. Sin duda. Ahora sí, no, que hemos luchado contra la corrupción. ¿Qué hicieron, pues, en ese momento? Cuando sabíamos que sí había la presencia de malos dirigentes, no todos, pero sí unos malos dirigentes que requerían dinero. ¿A nombre de quién, pues? No de Sergio, pues a nombre del alcalde, de los concejales y de todo. Vaya a ver, yo puse rótulos desde el inicio, desde hace 2 años en mi oficina, advirtiendo estos temas, para que no caigan, porque había gente, mire la audacia, había gente que iba a la oficina, ¿no es cierto?, a querer tomar ventaja de solamente el arribo a la oficina, no solo a mi despacho, sino a los otros despachos. Por eso yo puse unos rótulos que dice, no, en un inicio no había proceso de regularización de taxis. Y cuando lo hubo, no den dinero porque no corresponde, porque no es así. Sí, y es más, yo daba hasta los detalles, ya me acuerdo bien el valor. Creo que el título habilitante cuesta algo de $115 por ahí. ¿Qué era lo único que tendría que pagar? Claro, obviamente, ya aclarado también por el presidente de los taxis, cuando ellos generan un incremento de compañía, tienen que igualarse a las cuotas. ¿Para qué? Para tener las mismas participaciones, las mismas acciones. Eso es otra figura que también será plenamente justificado. Si a algún taxista que esté como postulante idóneo le pidieron, qué sé yo, $1,000, ahí está justificado, dice el presidente, porque tiene que igualarse en las acciones, porque tiene que pagar la minuta de constitución, porque ya, pero eso es otro tema, pues. Totalmente. Es otro tema. Por eso sí es importante la versión de los 8,000 o de los 10,000 postulantes idóneos, para que vayan a la fiscalía y digan,
porque son ellos también, son potenciales corruptores, claro. Para que también limpien su honor y su nombre de quienes sí lo crean y quienes tengan que denunciar, pues que también lo hagan. Sergio, agradecerle, insisto, su presencia aquí en Sucesos. Nuestro objetivo, presentar los elementos de juicio para que la gente saque su mejor opinión. Realmente y de todo corazón, desearle que la verdad brille al final. Que Dios le acompañe, Sergio. Muchas gracias. Con todo respeto, para que esto ojalá se transparente de la forma que el país, que la comunidad lo esperan. Sergio, muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias a usted, Félix, y reiterar a toda la ciudadanía, a los oyentes, mi conciencia está tranquila y eso se va a evidenciar una vez que se acabe esta pesadilla. Gracias. Lo hemos hecho a través de Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43, Facebook TV Sucesos Quito, pero sobre todo, gracias a su siempre deferente atención, a su sintonía, a esta propuesta periodística del fin de semana. Gracias a nuestros invitados. Lo mejor de esto, su atención. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.